Bueno, muy buenas tardes a todos. Entonces, en la sesión pasada nuestra primera sesión vimos acerca de los conceptos básicos de la soldadura. Hicimos una actividad de reflexión inicial al respecto de la importancia de la soldadura, de los métodos más comunes a nivel industrial que se emplean para la soldadura de componentes electrónicos. Vimos también una reseña histórica acerca de el porqué de cuál fue la historia de las tarjetas de circuitos impresos y, más importante, por qué se utilizan y se utilizarán en el futuro estos elementos. Y adicionalmente empezamos con los conceptos relacionados con el proceso mismo de la soldadura, ¿no? Creo que llegamos hasta ahí dentro de la temática vista en la sesión pasada. Para resumir, pues para realizar una soldadura de dos metales se necesita un material fusible y un material fundente junto con una fuente de calor. El fundente tiene la función de reducir la tensión superficial. Ya vamos a hablar un poco más del fundente, que en este caso es lo que se conoce como el flux. Mientras que el material fusible es el encargado de realizar el proceso de la unión de dos metales, en este caso sería de los terminales de los diferentes componentes electrónicos, así como el, como de la placa de circuito impreso o cualquier otro elemento eléctrico con el que queramos hacer un contacto bastante fiable y mecánica y eléctricamente eh, bastante consistente. Veíamos que dentro de la fundamentación decíamos que eh, el material que se utiliza en el proceso de soldadura eh, es, el, es la soldadura en sí, y que esta es una aleación de dos metales, parte de estaño y parte de plomo. Decíamos que estos dos metales, cada uno de estos tiene puntos de fusión relativamente bajos, y si se los mezcla en ciertas proporciones, obtenemos diferentes puntos de fusión cada vez más bajos que los metales por separado. Así que junto con eso vimos que existían unos niveles que son los niveles plásticos, en los cuales el metal adquiere una consistencia semilíquida, y pasado un cierto nivel, pues digamos ya se torna enteramente líquida. Entonces este nivel semiplástico, decíamos que no era tan deseable, porque tendríamos que esperar relativamente, bueno, tendríamos que tener cuidado de que en el proceso de unión o de trabajar con un metal o con una aleación con características semilíquidas, pues puede darse lugar las uniones o los puntos de soldadura de tipo eh, irregulares, ¿no? O lo que se conoce como soldadura fría. Bueno, ya habíamos visto acerca del estado plástico, habíamos visto también que diferentes combinaciones de metal, por ejemplo 6337, 6040, tiene diferentes niveles líquidos y semilíquidos. También vimos acerca de la presentación de la soldadura. Mencioné que la soldadura puede venir en sus diferentes aleaciones, puede venir en diferentes calibres de alambre. Fácilmente podemos encontrar de 1 milímetro, más gruesas o mucho más delgadas, ¿no? Junto con eso vimos también el estaño, ¿no?, en pasta. En este caso, el estaño en pasta es utilizado como un elemento para generar pequeños puntos de soldadura en procesos de soldado y de desoldado de componentes SMD. Básicamente consiste en un metal que está con digamos, en una suspensión tipo gel, y en la cual podemos básicamente untarlo o guardarlo en este tipo de jeringas, que son básicamente las mismas que vemos en las tiendas médicas o en las tiendas de insumos y droguerías. Pero adicionalmente vemos que
para dispensar estas ciertas cantidades precisas de estaño, pues se requerían unas boquillas, ¿no? Por aquí tengo un juego de boquillas, aquí podemos verlo, en el cual el material puede surtirse. Entonces vamos a encontrar boquillas de diferentes calibres, diferentes grosores, unas que parecen prácticamente las agujas de las propias jeringas y otras mucho más gruesas, las cuales permiten surtir o entregar una mayor cantidad de estaño, ¿no? Creo que la podemos ver en cámara. Adicionalmente, veíamos que existen diferentes materiales y formas. Por ejemplo, aquí vemos una boquilla plástica, sí, muy parecida a las que se utilizan en la repostería, pero digamos que son usadas para la dispensación tanto del fundente, tanto eh, del estaño, como también del flux, ¿no? Así que podemos fácilmente colocar flux en una jeringa y lograr con ello pues también una dispensación bastante precisa, una aplicación bastante precisa de cantidades de flux. Este es un elemento bastante útil en microsoldadura y le recomiendo tener pues un surtido importante de estas boquillas, ¿no? Se pueden utilizar indistintamente para aplicar la soldadura en pasta y la soldadura eh, y el flux, tanto en pasta como en estado líquido, ¿no? El flux decíamos que era una combinación de ¿qué? ¿Quién me recuerda? De materiales, profe, como el plomo y el estaño. No, el flux. No la soldadura, sino el flux. Flux, este de aquí. Era una combinación de alcohol isopropílico, bueno, el flux casero en este caso, de alcohol isopropílico y colofonia, ¿no? Entonces, tanto el alcohol isopropílico como la colofonia, que es una resina amarillenta de color ámbar, se encuentran en las droguerías. Pues todo lo que hacemos es pulverizar la colofonia y en diferentes consistencias podemos tener diferentes, digamos, eh, sí, básicamente diferentes tipos de flux. Podemos tener un flux más aguado o un flux más espeso, de acuerdo pues con las necesidades. Usualmente usamos el flux más aguado para los procesos de soldado y el flux más espeso para el proceso de desoldado. ¿Listo? ¿Qué más alcanzamos a ver en la sesión pasada? ¿Quién me recuerda? Instructor, le quiero hacer una preguntita. Sí, dígame. ¿Qué tan cierto es de que esa crema que uno utiliza para aplicar a soldadura es mala? No sé qué tan cierto sea eso. Lo que pasa es que hay gente que la utiliza mal. La soldadura en pasta, pues hay calidades dependiendo de la marca, pero es simplemente otra forma de aplicarlo, ¿no? Usualmente la soldadura en pasta puede venir en estos tarros metálicos o puede venir directamente en jeringas. Y la idea es que cuando se utiliza en pasta, lo que mucha gente hace, que es una mala práctica, es colocar el cautín o la pistola de soldar y sumergirla en el estaño, en el flux. Lo que hacen es básicamente quemar el flux y crear una capa de escoria o de un material pues, que va a ser un obstáculo para la transmisión de calor en la punta. Entonces, lo correcto es utilizar, así sea un palillo de dientes, un palillo de estos de madera pequeño, para aplicarlo en la tarjeta electrónica y luego hacer el punto. Eso es lo que ayuda pues precisamente a hacer el proceso de limpieza de la tarjeta, de la remoción de óxido, ¿no? Decíamos que el flux precisamente tiene esa función.
la eliminación de los óxidos en todas las tarjetas y en los componentes electrónicos. ¿Qué más alcanzamos a ver? ¿Quién se acuerda? Hablábamos sobre las placas de circuitos, ¿cómo es? Impresos. Impresos. Sí. Hablamos de Profe, las placas. eso viendo, eso de las tarjetas que tiene el huequito ese que es la guía, que hay uno que no pasa hasta el otro lado, es porque, más que todo, porque que las tarjetas electrónicas están hechas de cobre, ¿cierto? O sea que si eso Sí. no pasa, ¿tiene menos corriente o algo así o qué? No, lo que pasa es que lo que les decía que en la fabricación de las tarjetas modernas, hoy en día ya no es una tarjeta que viene por un lado y por otro, solamente de una cara o de dos caras. Aquí tenemos una tarjeta de doble faz, por ejemplo, sino que hoy en día a las tarjetas electrónicas se las apila a modo de sándwich, digamos, por así decirlo. Tenemos una tarjeta muy delgada, de un calibre bastante delgado, parecido a la cartulina, y entonces le aplicamos unas capas de un adhesivo llamado prepreg, y este prepreg pues permite la unión de esta tarjeta con otra tarjeta, ¿sí? Para duplicar la cantidad de conexiones. Entonces ahora ya tenemos una tarjeta de 4 capas. Y entonces para hacer las capas nosotros usamos lo que se llaman las vías. Las vías son estos puntos pequeños que ustedes ven. Creo que se desconectó la imagen. A ver. Sí, esto no está dando imagen. A ver. Permítame un momento. Ajustamos esta cámara. Listo. Decía que hoy en día las tarjetas electrónicas no son de doble cara, ¿sí? No solamente no son doble capa, sino que lo que se hace es tomar una tarjeta muy delgada de doble capa y adicionarle un adhesivo llamado prepreg para poder pegar otra capa, ¿sí? Ahí ya tenemos 4 capas, una tarjeta electrónica de 4 capas, pero que se conectan o interconectan. Yo puedo conectar a través de estas vías, estos agujeros. Entonces, hay vías que pueden pasar de un extremo al otro de la tarjeta, ¿sí? De un extremo al otro, o hay vías que se insertan en un lado, por ejemplo, en la parte superior. Supongamos que esta es una tarjeta electrónica de 4 capas, y entonces quiero conectar la capa superior con esta capa de aquí, ¿sí? Entonces lo que hago es básicamente un agujero metalizado que uniría la capa 1 con la capa 3, ¿sí? Y entonces, como la capa 3 no se ve desde el otro lado, a esa vía le llamamos vía ciega, ¿sí? Hay otras vías, supongamos que añadimos otras 2 capas de nuestra baquelita, que pueden estar dentro de unas capas que no se ven por ninguna de las capas o de las caras externas. A estas vías le llamamos vías enterradas. Entonces supongamos que tenemos esta vía de aquí, ¿sí? Y entonces, pues del otro lado nosotros simplemente no la vemos, ¿sí? Que está básicamente uniendo la capa, si esta es la capa 1, la de abajo es la capa 2, esta sería la capa 3 con la capa 4. Entonces, si unimos capa 3 con capa 4, y esta vía, pues básicamente es una vía enterrada, ¿no? Entonces tenemos vías normales, vías ciegas y vías enterradas en una tarjeta electrónica. Y hoy en día, como les digo, una tarjeta electrónica puede tener 2, 3, 4, 6, 12 capas de este estilo. Profe, al unir más capas y como las tarjeticas son de cobre, ¿no? ¿Tienen más corriente o algo así o es porque las necesitan para eso o así? Sí, necesitamos hacer más conexiones en el mismo espacio. Entonces la solución es añadir más capas.
Esa es básicamente la idea y el propósito de estas tarjetas de múltiples capas de multicara o multicapa. Instructor, pero usted para protegerla ahí, por eso le coloca ese papel. No, bueno, el papel, este papel es para simular un adhesivo que le llaman prepreg. Industrialmente le llaman prepreg o preimpregnado. Entonces es un pegante, es un colbón básicamente, que lo que hace es pegar esto y obviamente esto se va a prensar a muy alta presión. Hay máquinas que ejercen el prensado y básicamente ya al aplicarle esa presión tan alta, pues ya quedan pegadas las capas, ¿no? Pero bueno, las únicas capas que van a tener estaño van a ser las exteriores, es decir, perdón, va a tener el anti-solder, esta pintura verde que ven, solamente son la primera y la última. Las demás pues son básicamente láminas de cobre sin ningún tipo de protección a nivel de máscara de soldadura, porque pues no la necesita, ¿no? El prepreg lo que hace es aislar también, ¿sí? Además de pegar, aísla una capa de otra para que no haya cortocircuitos. Bueno, entonces también vimos acerca de los diferentes tipos de soldadura. Vimos que también cuando se realiza el proceso de soldado, se produce la acción de lo que se llama el wetting action, que es el mojado, es decir, es la combinación del estaño y el cobre propio de la pista o del pad de circuitos impresos. Por cierto, también mencionamos, en uno de los videos se mencionaban las diferentes partes de un circuito impreso. Por ejemplo, se veían los pads, ¿sí? Los pads, que son estas islas de soldadura en donde se insertan los componentes electrónicos y ya se hace el proceso de soldado. Las pistas, que son estos caminos eléctricos que permiten la unión del terminal de un componente con el otro. Instructor, Veíamos, sí, le hago otra pregunta. Si yo tengo una tarjeta de esas y me daña una pista, bueno, si tengo no, porque ya lo he hecho como unas 2 veces y pues no se me ha dado como resultado, ¿no? Se me daña una pista, ¿no? Entonces no tengo cómo arreglarla, instructor, y yo una vez apliqué lápiz normalito de mirado 2, le apliqué mucho como para desbararme y me sirvió, o sea, me sirvió como conductor. No sé si de pronto eso es como viable o era mejor hacer el cambio total. Bueno, nosotros vamos a ver los procedimientos ¿Cómo, técnicos. Bernardo? No, que lo que yo sé es que el grafito es un material conductor. Sí, pero tiene su resistencia. Entonces, si trabajáramos con potencia, pues básicamente el grafito se convertiría en una resistencia y empezaría a calentarse, calentando la pista peligrosamente, ¿no? Podemos dañar la tarjeta, podemos crear básicamente que se prenda fuego. Afortunadamente estas tarjetas, las modernas por lo menos, pues digamos son ignífugas, es decir, impiden que básicamente apagan cualquier llama que se genere a través de ellas, pero obviamente pues no es un procedimiento técnico. Nosotros vamos a ver el proceso técnico de qué pasa si se me rompe una pista aquí, qué pasa si se me rompe un pad por aquí, ¿cierto? Entonces, bueno, decíamos, tenemos las pistas, tenemos los pads, tenemos las pistas, que son los caminitos que hacen las uniones eléctricas. Tenemos estos agujeros de aquí, que ya mencioné, se llaman las vías, ¿sí? Son agujeros que tienen el propósito de unir una capa con otra u otras capas, ¿no? También tenemos estas porciones importantes de cobre, le llamamos planos. Estas porciones de cobre muchas veces se utilizan para, sobre todo en los planos que se llaman los planos de masa, es decir, donde va el terminal negativo, el terminal de masa. Básicamente se utiliza para aterrizar las señales y evitar que se generen o se propaguen ruidos o señales eléctricas no deseadas. También
se utilizan, bueno, planos de masa, planos de voltaje y usualmente algunos componentes son de potencia, sobre todo los, digamos, los nuevos componentes SMD, y muchas veces se deja una isla, o sea, una porción de cobre, en la cual se recuesta el componente y con ello se logra utilizar esa porción de cobre como una especie de disipador de calor, haciendo que el componente se enfríe. Entonces, tenemos pads, tenemos pistas, tenemos vías, tenemos planos de masa, planos de voltaje y tenemos disipadores de calor. Eso es lo que encontramos básicamente en cualquier tarjeta, ¿no? En algunas, pues más que otras. Y decíamos que para poder trabajar con estas tarjetas, pues necesitábamos aprender un poco más de los principios que se utilizan y de las herramientas y las técnicas. Hablamos de los flux de base óxida que no se deben usar, y hablamos también, bueno, se me olvidaba mencionar que decíamos que teníamos alambres de cobre en diferentes combinaciones, ¿sí? Dígame, Osvaldo. Profe, es que en la clase anterior usted también comentaba sobre lo de los componentes, que pues que había unos componentes que eran reemplazados por otros componentes más pequeños, ¿no? Componentes flujol, algo así, no sé. Sí, habíamos mencionado los componentes tipo true hole, ¿no? Los clásicos que tienen la función básicamente de insertarse en las tarjetas electrónicas y ser soldados por el otro extremo, ¿cierto? Entonces, eso llaman los true hole o de agujero pasante, que son los tradicionales. Pero básicamente se están viendo reemplazados por la electrónica moderna de lo que se llama montaje superficial, en la cual los terminales no atraviesan las tarjetas, sino que se sueldan en el mismo punto. Y entonces vemos que esto ha originado que exista pues una reducción de la cantidad de componentes o de la cantidad de espacio que necesitan los componentes, y con ello también se ha mejorado, aumentado lo que se llama la integración de componentes. Entonces, en un solo espacio podemos, prácticamente este espacio sería suficiente como para hacer una tarjeta de un celular, ¿no? Entonces, podemos integrar una enorme cantidad de componentes en un espacio pequeño, y aún más si añadimos varias capas, con lo que permitimos hacer muchas conexiones en un espacio todavía más y más pequeño. Decíamos que los componentes SMD y los true hole tienen cada uno sus diferentes técnicas para empezar el proceso de soldado, incluyendo pues los mismos materiales. Para el true hole y algunas veces para el SMD vamos a encontrar diferentes tipos de estaño. Por ejemplo, vemos estaño de 60-40, vemos que vienen en diferentes calibres. Por ejemplo, este 60-40 viene en calibre .3 milímetros, y un alambre del mismo tipo 60-40 también lo podemos encontrar en 1 milímetro. Junto con la pasta también se me había olvidado mencionar estas pequeñas bolitas. Esto es para lo que se conoce como el rebolling, que son bolas microscópicas de estaño. Vamos a ver si puedo darle al máximo al zoom para que se alcance a ver. A ver si tengo suficiente pulso para que se vea. Parecen granos de arena. De hecho, son básicamente del tamaño de un grano de sal. Entonces, son bolas microscópicas que se utilizan en algunos circuitos integrados muy pequeños, llamados VGAs. Y estas VGAs tienen la maravillosa capacidad de colocar muchos pines, ¿sí?, en un área bastante pequeña. Creo que ahí se alcanza a ver, no enfoca muy bien. Vamos a ver. ¿Listo? Bueno, estos procesos de rebolling o de rebaling, bueno,
se pueden hacer con diferentes herramientas, incluyendo las pistolas de aire caliente, ¿no? Entonces tenemos múltiples presentaciones de lo que es el estaño, ¿sí? Sí, Bernardo. He entendido, profe, y por experiencia puedo decir que ese revaling no es como muy aconsejable hacerlo. Pues yo he tenido pues equipos electrónicos que le he hecho revaling como computadores y todo eso y como que le aplican mucho calor al el componente y en últimas no funciona bien. Sí, ahí cuando si se utiliza pues inadecuadamente podemos tender a, cualquier componente puede tender a dañarse, ¿no? Bueno, también mencionábamos, bueno, ya hablamos del estaño, ya hablamos del flux, ya hablamos entonces de lo que es el proceso mismo. Vamos a empezar a hablar entonces ya del proceso mismo de la soldadura. Entonces, esencialmente vamos a ver que en cualquier soldadura el requisito principal pues, es lo que menciona el compañero, el conocimiento exacto del uso del calor. Aquí se puede aplicar de muchas formas, pero inicialmente vamos a interesarnos en una sola técnica que es el empleo del soldador o el cautín de tipo conductor. Estos soldadores pues aparecen en una gran variedad de tamaños y formas, de modo que nosotros podemos escoger el tipo adecuado para la tarea que realizamos. Entonces, si pudiéramos ver el entorno de un cautín o el interior de un cautín, vamos a ver que este cautín tiene tres partes. Aquí las vemos. Este es un cautín, el típico cautín eléctrico para trabajos eléctricos. Vamos a ver que tres partes, además del mango, pues vamos a tener una unidad de resistencia, ¿sí? Que es básicamente la que genera el calor. Vamos a ver el cuerpo calefactor, que es la parte externa, y vamos a ver pues la punta. En cuanto al bloque, a la resistencia de calentamiento o la resistencia interna que este tiene, pues básicamente esto es un alambre de un material, eh, creo que es níquel cromo, el cual por efecto Joule hace que se caliente el, el cuerpo del cautín y transmite este calor a la punta. Entonces, si ustedes ven, podemos tomar un multímetro y medir directamente la resistencia de este alambre. Aquí vemos 340 ohmios. Y la idea es que cuando le pase los 110 voltios, que es un voltaje típico, que es el voltaje pues, fijo de la red eléctrica, por este efecto Joule se disipe una cierta cantidad de calor y este calor va a transmitirse a la punta. Entonces, vamos a ver que este voltaje, pues les decía, es fijo y constante, así que la temperatura resultante de la punta básicamente dependerá de la capacidad de la resistencia y del volumen de la punta y el cuerpo. Veremos que hay algunos soldadores un poco más sofisticados, por así decirlo, que emplean una regulación de potencia. Lo único que hacemos es que por medio de un circuito electrónico de potencia formado por unos elementos llamados triacs, generamos una reducción en el voltaje de entrada de nuestro cautín. Con esto regulando la potencia del mismo. Permítanme un momento, ya les traigo el regulador.
Entonces, aquí vemos este elemento regulador. Les decía, no es más allá de un triac, una resistencia, unos capacitores y un potenciómetro. Y entonces, este potenciómetro lo que hace es regular el voltaje de entrada hacia nuestro cautín. ¿Sí se está viendo bien en pantalla? Señor. Ok. Entonces, la idea es que al regular el voltaje, pues lo que hacemos es regular la potencia entregada al mencionado cautín y con ello regulamos la temperatura que ingresa. Aquí vemos la potencia, bueno, aquí vemos que el cautín está encendido, pero vamos a ver que el brillo que está saliendo es tenue porque estamos entregando un voltaje relativamente bajo y mientras más potencia entrego, miren que el LED brilla más potencia o más caliente se pone nuestro cautín. Con eso regulando la temperatura del elemento. Hay otros cautines. ¿Sí? Instructora, ¿cuánto es el voltaje máximo que entrega allí? ¿Son los mismos 110 voltios o? Sí, solo 110 voltios. Lo que hace es básicamente tomar la señal de la corriente alterna de entrada y trocearlos, o sea, interrumpirlos y permitir el paso de una porción solamente de la onda senoidal por medio de una especie de interruptores electrónicos que cortan la señal alterna, ¿sí? Entonces, en vez de llegar al 100% de la potencia, podemos ajustar una regulación que puede partir desde el 10%, por ejemplo, hasta el 100%. Entonces, con eso, digamos, tenemos este control de temperatura básico. Hay otros cautines, o hubo otros cautines muy antiguos que funcionaban como funcionan las planchas actuales. Es decir, funcionaban con un mecanismo de conexión y desconexión similar a estas planchas. Entonces, internamente lo que traían era un imán con un interruptor. Y este interruptor, digamos, podíamos ajustar el disparo de este elemento, del interruptor, de tal manera que al lograr una cierta temperatura, el cautín llegaba hasta ese punto, y así como lo hacen las planchas, es decir, se calientan hasta cierto punto y tienen unos contactos eléctricos y los cuales al calentarse la plancha, hace que los contactos por la dilatación de los metales se desconecten, se separen, desconectando la plancha, y luego cuando la plancha se enfría, porque digamos nos ponemos a planchar y ya estamos entregando calor a la ropa planchada, entonces la plancha se enfría y los metales vuelven a conectarse. De una forma similar, lo que tenían estos cautines antiguos era un imán cerrando unos contactos eléctricos y un resorte empujando el imán. Entonces, cuando el imán se calienta, pierde magnetismo y hace que entonces el resorte gane fuerza y lo empuje, lo desconecte, desconectando desconectando el cautín, y entre digamos, en este proceso de conexión y desconexión, se lograba una temperatura bastante, pues relativamente estable, ¿no? Pues eran métodos bastante rudimentarios. Hoy en día, pues ya tenemos un método un poco más moderno, que es lo que son las estaciones de soldadura. Aquí al fondo vemos una estación de soldadura típica. Digamos que estas también, hoy en día, pues ya son digamos, para gente que se dedica de forma aficionada, pues a la electrónica, ¿no? Estos no son estaciones profesionales de soldadura, pero son diferentes en el sentido de que a pesar de que sigue funcionando el principio de la resistencia como elemento calefactor, lo que tienen internamente es que en su punta, dentro de su construcción, veremos que tienen una resistencia, tienen un sensor de temperatura. Entonces, este sensor de temperatura
lo que hace es entregarle este dato a la electrónica interna, ¿sí? Y esta electrónica interna lo que hace es que cuando nosotros queremos ajustar una temperatura específica, entonces lo que hace esta electrónica es ajustar sus valores de control para que podamos entregarle más o menos calor a nuestro cautín. Entonces yo lo ajusté a 263 grados y inmediatamente el elemento calefactor ajustó su valor. Ahora voy a ajustarlo, por ejemplo, a Instructor, espera un momentico 315 grados. Sí, instructor, qué pena, es que no entendí, ¿me puedo volver a explicar? Qué pena. de nuevo. Estos cautines tienen integrado dentro de sí, tienen una especie de sensor de temperatura que le manda el dato de temperatura a la estación, ¿sí? Al controlador. Entonces, el controlador lo que hace es entregar más o menos calor al cautín. Solo que esta vez el voltaje de trabajo pues es más bajo, no es 110 voltios, usualmente puede ser de 24 a 48 voltios, y tiene la propiedad de que tiene el bloque calentador y y el sensor de temperatura integrados. Y digamos que, sí, dígame, ¿alguien levantó la mano por ahí? Profe, cuando usted habla sensor de temperatura, en ese caso está hablando de que alguna termocupla o algo así. Sí, posiblemente una termocupla. ¿Un termostato puede ser, profe? No, una termocupla. Una termocupla simplemente son dos alambres de diferente metal que están unidos en un punto, el cual por un efecto físico generan un pequeño voltaje. Ese voltaje es amplificado y ajustado para que se pueda leer una temperatura, ¿sí? Es proporcional o tiene una cierta relación con la temperatura existente. Entonces, el cautín, repito, este tipo de cautín en un bloque integra resistencia y calefactor. Y la idea es que pues va, por así decirlo, autorregulándose la temperatura a alcanzarse, ¿no? Sobre todo esta temperatura pues es ajustada por el operario. Lo que hace el sistema es empezarse a calentar para llegar a ese valor de temperatura. Aquí vemos la acción del calefactor, ¿sí? Si yo quiero bajar la temperatura, llegamos a los 315, 316, entonces el calefactor va ajustando las veces las que se necesita entregar calor suficiente para que la temperatura sensada pues iguale a la temperatura que se le indicó. ¿Sí? Instructor, pero esa temperatura en lo que uno va a utilizar en cualquier equipo tiene que ser la misma o tiene que variar. Depende del tipo de soldadura. Vamos a ver que por ejemplo, la soldadura con plomo, podemos trabajar para tarjetas electrónicas, trabajamos con 315 grados, y cuando se trabaja con soldadura sin plomo, entonces tenemos que trabajar a temperaturas de 350 grados. Entonces depende un poco del trabajo. Sí. Bueno, como una especie como de aporte, pues, en estos días que estamos pues recibiendo clases de electrónica y pues que uno está muy curioso, yo me he dado cuenta de que existen componentes como los termistores, que a base del calor, proporciona más o menos corriente como si fuese una resistencia variable. Y yo creo que uno inclusive puede hacer que estos equipos se disparen a determinada temperatura. Correcto, sino que las termocuplas usualmente no llegan a temperaturas tan altas. Pueden llegar a bajas temperaturas y pueden llegar, por ejemplo, a una temperatura de 150 grados. Hay que ver. Las termocuplas sí pueden trabajar en un rango de temperatura más alto, dependiendo del tipo de termocupla, ¿no? No todas funcionan a los mismos rangos de valores. Entonces, profe, la otra pregunta que le iba a hacer, profe. Yo he sí. tenido experiencia con soldadura, ¿no? Pero con otro tipo de soldadura, con electrodo revestido y con argón. Y yo he visto que los materiales cuando están magnetizados son prácticamente imposible soldarlos. ¿Por qué?
No estoy muy familiarizado con ese tipo de soldadura. Esto creo que es autógena. Sí, Pues semiautomática. eh, básicamente porque cuando usted calienta un imán, altera sus propiedades magnéticas. Entonces, bueno, puede ser que también los mismos metales tengan por su aleación dificultades para soldarse, ¿no? Anteriormente el aluminio casi que no se podía soldar, hoy en día pues ya hay soldadores de aluminio, ¿no? Profe, pero Material, mi pregunta es, usted que tiene más sí. experiencia con esta soldadura que nos está enseñando, cuando un elemento está o sea, magnetizado, ¿sí se puede soldar? Cuando está magnetizado, nosotros casi no trabajamos Sí, con materiales magnetizados, pero sí, sí, se puede soldar. Por ejemplo, un parlante, que digamos que nosotros no trabajamos con magnetismos muy fuertes, un parlante tiene un imán de estos, y estos pues pueden ejercer cierto magnetismo sobre la punta, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Pero más allá de eso, ok, pues no, ok, listo, no, profe. hemos- no- no he visto pues que haya demasiado y que decir. Entonces, miren, el cuerpo de estas resistencias, en primer lugar, se puede sacar la punta, ¿sí? Para cambiarla por otra que se necesite eh, utilizar. Y, como les decía, consiste aquí cerca de la punta, creo que podemos ver la resistencia y el alambre embobinado, ¿no? También tiene su resistencia baja, tiene sus contactos, sus terminales para la termocupla y sus contactos el, para el calefactor, ¿no? Y esto pues es un recubrimiento cerámico que, digamos, es un buen aislante, tanto del calor como eléctrico. Y entonces con eso se calienta la unión, se transmite el calor a la punta. Pero hoy en día las estaciones modernas pues no utilizan esta tecnología porque el problema es que existe algo que también, así como la resistencia eléctrica, hay una resistencia térmica, ¿sí? Entonces, hay una resistencia térmica importante entre el calefactor y la punta, así como de la punta al punto de soldadura que vamos a realizar. Esa resistencia térmica pues es importante y lo que hace es que evita que el sensor o el sistema sense adecuadamente la temperatura exacta de la punta, porque tiene que, digamos que para que cuando esta se empiece a enfriar al transmitir el calor, esta todavía no nota el cambio. ¿Sí? Y por ende no va a estar respondiendo a la velocidad que a veces los sistemas de soldadura necesitan. Entonces nosotros necesitamos hacer puntos de soldadura muy continuos, ¿sí? Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, a gran velocidad en algunos casos, y para eso necesitamos que inmediatamente haya un cambio de temperatura, el sistema lo capte. Entonces, hoy en día las modernas estaciones de soldadura integran toda la punta, es decir, integran pues lo que es la punta, sí, dígame. Instructor, ese equipo solamente lo utilizan para soldar o para alguna otra función. Mm, bueno, de soldar, pero no sé qué otra, no sé qué funciones de pronto estaríamos hablando. No, por eso le digo, porque pues la verdad es primera vez que yo veo la función de eso. De igual manera, instructor, usted creo que antes de comenzar la clase colocó como un documento donde tenía los grados de temperatura que voy a utilizar en cada soldador, a ver si la puede colocar ahí en el grupo o a ver dónde descarga esa imagen. Bueno, las temperaturas de trabajo nosotros las vamos a ir mostrando en el curso, ¿no? Igual les voy a dejar un material donde se comenta cada una de estas cosas. Entonces les decía, sí, dígame, Bernardo. Profe, ¿qué hay de cierto en ese mito que dicen que si uno no tiene puntas para el cautín, uno puede soldar con una punta de carbón o grafito? ¿Es verdad? Nunca he hecho el intento así, como para decirle, pero pues, nosotros estamos hablando de ejercer profesionalmente las labores de mantenimiento técnico y demás, así que
pues no sé hasta qué punto los soldadores improvisados funcionen, ¿no? Mi recomendación va en el sentido de usar pues equipos, de usar y recomendar a las empresas que usen equipos más profesionales, y de eso estamos hablando, de usar tecnologías que sirvan para las necesidades del trabajo. Entonces les decía que hoy en día las puntas hoy en día se integran totalmente, o sea, viene todo el chasis, la punta, el calefactor y el sensor viene integrado, y el sensor prácticamente ya llega en la punta exactamente, de tal manera que la capacidad de respuesta del soldador es mucho más rápida y es mucho más adecuada, y las estaciones de hoy en día también tienen más potencia, pero vamos a hablar de cada uno de esos términos uno por uno. Entonces, bueno, y se me olvida un último tipo de cautín, que es muy útil, sobre todo cuando usted va al exterior, que son los cautines de gas, ¿no? Entonces, un cautín de gas, como este que estamos viendo, básicamente es un soplete, ¿sí? Es un soplete que se utiliza en joyería, sino que le han colocado una capucha, una especie de cámara para que se enfríe la punta, y digamos que el calor restante se lo entregue a la punta. Parte del calor se va a escapar porque las temperaturas que hasta aquí, digamos, superan los 1100 grados, que es lo que se utiliza para fundir plomo, se llama oro y plata, sino que como nosotros vamos a soldar estaño, entonces necesitamos, por así decirlo, enfriar o regular esta punta, esta temperatura, y transmitimos pues este calor por este tipo de puntas. Esta punta pues es removible y se puede instalar boquillas para que pueda soplar este aire caliente al sistema. Entonces tenemos dos herramientas en uno, un soplete, perdón, sí, ahí creo que alcanzamos a ver. Básicamente una pistola de aire caliente y de un cautín. También tiene la capacidad de ser regulable, y digamos en su máxima potencia podemos compararlo a un cautín de el equivalente de 125 vatios. Así que son relativamente potentes y vale la pena tener uno de estos, sobre todo cuando uno va al exterior y entonces pues no tiene necesidad o no tiene la posibilidad de conectarlo a ningún toma eléctrico. Entonces, bueno, ya tenemos los tres tipos, o bueno, los cuatro tipos principales, exceptuando a los soldadores de antaño, a los cautines de antaño, con sus características y sus contras, ¿no? Hay varias opiniones en pro y en contra de cada soldador, pero la idea es que vamos a ver que el verdadero problema no es controlar la temperatura de la punta. El problema consiste en controlar el ciclo del calor de trabajo, la rapidez con la que se calienta, la temperatura que alcanza y por cuánto tiempo se mantiene. Entonces, todo esto depende de tantos factores que en realidad la temperatura del cautín no es, digamos, decisiva del todo. Entonces, vamos a ver lo que son los conceptos asociados a calor y temperatura, que mucha gente los confunde. Bueno, aquí me disculpan el dibujo, pero supongamos que esta de aquí, esta caja de aquí, es una piscina, ¿sí? Que tiene sus dimensiones, su altura, su ancho y su largo, ¿no? Y su longitud. Entonces, por ende, pues tenemos un volumen determinado, ¿sí? En nuestra analogía, el volumen representa al calor, ¿sí? Al calor. Mientras que la temperatura solamente es una medida, la medida, por ejemplo, de la altura. Vamos a ver que en física, en la definición física, pues el calor es una forma de energía, mientras que la temperatura solo es una medida del calor, así como el calor es el volumen, o equivaldría al volumen de la piscina, y la altura pues solamente es una medida, solamente es un elemento, pero no lo es todo. ¿Por qué? Porque vamos a poder encontrar que así como hay piscinas olímpicas de este estilo, con esta altura, pues también vamos a encontrar un vaso de agua o un tubo pequeño
con la misma altura, pero que tengan la misma altura no quiere decir que tengan el mismo volumen. Así igualmente, el que dos cuerpos tengan la misma temperatura no quiere decir que son capaces de entregar o de tener la misma cantidad de calor, ¿no? Entonces, calor es una forma de energía y temperatura solo es una medida. Dos elementos pueden tener la misma temperatura, pero no el mismo calor. Y esto es importante a tener en cuenta porque un parámetro muy engañoso es el parámetro de temperatura. Usted puede decir, bueno, ¿por qué si yo estoy soldando con este cautín que tiene la misma temperatura que este, no suelda tan bien y este de acá, este último, suelda todavía mejor que los dos anteriores? Simplemente porque estos cautines tienen una capacidad máxima de potencia, ¿sí? Medida en vatios. Y esta potencia básicamente equivale a la cantidad de calor que pueden entregar. Por ejemplo, este cautín rojo es un cautín de 40 vatios. Es bastante bueno para ciertas aplicaciones muy básicas, pero es limitado. Acá tenemos un cautín de 50 vatios, independientemente de cómo estén regulados, ¿no? Y acá pues tenemos un cautín de 125 vatios, que es más parecido a las antiguas pistolas de calor, a las tradicionales. Entonces, cada uno tiene puede alcanzar, repito, las mismas temperaturas, pero pueden entregar diferentes cantidades de calor, ¿de acuerdo a qué? A la potencia particularmente. ¿Listo hasta aquí? ¿Listo hasta ahí? Sí, señor. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta como segundo parámetro? Lo que se conoce como la masa térmica de la unión. Entonces, sucede que el calor está, digamos, tiene tres ingredientes, tres elementos importantes. Uno es la temperatura. Otro es lo que se llama la masa térmica. Es decir, un objeto con más masa puede entregar más calor o necesita más calor que uno de menos masa. Por ejemplo, si usted calienta una taza de té, una taza de agua en la estufa, necesita menos energía para ponerla a hervir que lo que necesitaría para calentar una olla de 5 litros o de 10 litros, ¿sí? A la misma temperatura. Recordemos que el agua a los 100 grados, pues empieza a evaporarse, pero para que usted ponga esta agua a 100 grados a hervir en una olla de 5 litros, va a necesitar más energía, no más temperatura, sino más energía que lo que se necesita para hervir, hervir una tacita de agua, ¿no? Entonces, el calor, repito, tiene como segundo elemento, además de la temperatura, la masa térmica, que es básicamente la masa a calentar, ¿no? O la sustancia a calentar. Y vamos a ver que cuando hay relativamente poca masa, pues en este caso el objeto, en este caso la pista o el pad o el punto de soldadura a calentar se va a calentar mucho más rápido cuando es pequeño, ¿sí? Cuando es más grande, entonces, por ejemplo, porque está conectado a un plano de masa, por acá tengo una tarjeta de este estilo. Entonces, aquí vemos una tarjeta electrónica y decíamos que para calentar un pad pequeño, digamos se necesita menos energía que para calentar toda esta isla de cobre de acá, ¿sí? A la misma temperatura. Entonces, si tomamos, pues, digamos, cuando hay relativamente poca masa, la pista se calentea rápido, pero si tomamos adicionalmente un área más grande, pues necesitamos más calor. Igualmente, si le añadimos dos caras y están conectadas, pues le estamos añadiendo el doble de masa. Y si, por ejemplo, le añadimos un componente electrónico o el terminal de un componente electrónico, pues la masa se hace todavía mayor. La masa a calentar se hace mayor. ¿Listo? Entonces, nos estamos enfrentando a un problema, pues digamos que
tenemos que solucionar. Entonces, especialmente si el componente es grande o si, por ejemplo, es un terminal, que son muchos más grandes, que hay más grandes que otros, y tenemos que considerar, por ejemplo, terminales muy voluminosos en donde la masa aumenta constantemente, y si añadimos, por ejemplo, un cable a ese terminal, la masa es todavía mayor. Entonces, cada unión tiene su propia masa térmica, y la forma como esta masa combinada se compara con la masa de la punta del soldador va a determinar el aumento de la temperatura de trabajo. En esta situación, pues vamos a ver que una masa pequeña se va, perdón, una punta de soldador pequeña, por ejemplo esta de acá, digamos que va a poder transmitir menos calor que una punta un poco más grande. Aún a la misma temperatura, repito. Entonces, ¿por qué? Esto es el equivalente a preguntarse, bueno, ¿qué transmite más agua? ¿Qué permite conducir más agua? ¿Una manguerita de jardín o una bomba o una manguera de incendios? Obviamente, la respuesta es una manguera de incendios simplemente porque tiene más área, más área por la cual puede pasar el agua. Igualmente el calor es así. El calor necesita un ancho, un diámetro suficiente para que pase adecuadamente el calor, ¿no? Entonces, si por ejemplo tenemos una masa grande, ¿sí? Por ejemplo esta, y tratamos de soldar con una punta pequeña, vamos a ver que el aumento de temperatura es muy lento. Y por el contrario, si nosotros usamos una punta demasiado grande para una masa pequeña, entonces el aumento de temperatura será muy rápido, y el problema es que no vamos a poder controlar la cantidad de calor que fluye hacia la punta. Esto a veces origina que tengamos mucho estaño, una cantidad innecesaria de estaño en un punto de soldadura. Por ejemplo, si yo quiero soldar este pequeño pad con pues esta punta bastante grande de cautín, voy a transmitirle demasiado calor. Entonces, un tip importante o un criterio importante a elegir es que la punta del cautín debe ser aproximadamente del tamaño del punto en el que vamos a hacer nuestra soldadura. Por ejemplo, este es aproximadamente del diámetro del pad, ¿no? Entonces, digamos que tenemos la temperatura, tenemos la punta adecuada, del tamaño adecuado, para poder hacer el trabajo. ¿Listo? Bueno. Entonces, si vemos el soldador básico, pues vamos a ver que son instrumentos para generar calor, y el depósito o el depósito mejor, está formado por el cuerpo y la punta. La punta, decíamos, es intercambiable y se vende en varias formas y tamaño, y es nuestro conductor para el calor que fluye pues hacia nuestro punto de soldadura. Para tareas pequeñas, repito, se puede utilizar puntas pequeñas, para tareas grandes se utilizan puntas grandes. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra forma de aumentar la capacidad para entregar calor encontramos? Pues además de la punta adecuada, también necesitamos un soldador o un cautín que tenga una potencia eléctrica adecuada. Entonces, digamos, el tamaño del cuerpo y el bataje o la potencia determinan un aspecto importante que se llama el plazo de recuperación. ¿Qué quiere decir? Cuando yo hago un punto de soldadura, estoy entregando calor a la punta, ¿sí? Cuando yo entrego calor, que es energía, pues este elemento que entrega calor pierde energía y este la gana. Y cuando pierde energía la punta se enfría. Entonces, yo necesito que mi sistema, en primer lugar, me detecte ese cambio de temperatura y me bombee calor lo más rápido posible para mantener la punta a la misma temperatura. ¿Listo?
Si el plazo de recuperación es lento, entonces lo que voy a hacer es que me voy a demorar mucho haciendo un punto de soldadura o el punto de soldadura va a quedar irregular. Entonces, en conclusión, vamos a ver que no solamente se necesita la temperatura correcta, sino también el tamaño apropiado de la punta con un soldador con la suficiente capacidad y que pueda recuperar el calor rápidamente. ¿Sí? Entonces, por eso es importante tener en cuenta que estas estaciones de soldadura, sobre todo, pues digamos, las que se trabajan a nivel profesional, tengan una potencia adecuada. Estas de aquí, pues ya son relativamente viejas, tienen una potencia de 50 vatios, mientras que como mínimo necesitamos que una estación profesional tenga al menos unos 65 vatios. Hoy en día las potencias de las soldaduras, de estas estaciones de soldadura para el cautín, pues fácilmente pueden llegar a los 80, 90, 120 vatios. No sé si la gente que se acuerda de las antiguas pistolas de calor, pues se acordará que de estas pistolas grandes, voluminosas, pero vamos a ver que las estaciones modernas combinan la potencia de una de esas antiguas pistolas de calor, pero con una precisión electrónica precisa, o sea, que hacen que la temperatura fluya precisamente cuando se necesita. Si este punto necesita poca energía, pues el sistema lo va a entregar. Si este otro punto necesita más calor, pues el sistema lo va a entregar, de acuerdo pues a la regulación electrónica que estas estaciones lo hagan. Por eso le digo, esta estación es muy bonita como para aficionados o para trabajos simples, pero a nivel empresa, pues ustedes tienen que asesorar a la persona, a la gente de allá, en la parte técnica y decir que se necesitan estaciones de mucha potencia y pues también parte de eso lo hace la marca, ¿no? Hay marcas que son de estaciones de soldadura que son muy buenas. Está Pace, está ERSA, está Hako, que es japonesa, Pace, que es americana. Bueno, Weller hasta cierto punto fue buena. Hoy en día, pues digamos, hay como muchas quejas en cuanto a la durabilidad de los equipos y entonces a veces no se recomienda. Pero también hay estaciones chinas que son de buena marca. Hay las Quick, por ejemplo. Quick es una empresa china que fabrica pues buenas estaciones de buenos equipos de soldadura, ¿no? Suena raro, pero pues hoy en día ya en China se fabrica muchas cosas de muy buena calidad. Bueno, ¿qué más? Decíamos que la masa térmica relativa pues es una consideración importante a la hora de hacer un punto de soldadura. De nuevo, no es lo mismo hacer un punto de soldadura en un pad pequeño que en una masa de cobre como esta o en una tarjeta que tenga múltiples capas con múltiples planos internos. Entonces, vamos a ver que, digamos, estos son los tres factores importantes. Repito, tamaño de la punta, bataje y plazo de recuperación del soldador. Y está pues el aspecto de bueno, ¿qué más era? Potencia, área y ¿qué más era? O sea, potencia, bueno, potencia, la masa bueno, sí, la masa térmica pues a vencer es la que nos da es el que nos da el punto de soldadura, ¿no? Entonces, que tenga suficiente temperatura, que tenga la punta del tamaño correcto y que tenga el plazo de recuperación correcto, ¿no? Bueno, entonces decíamos que la masa térmica relativa pues también es una consideración principal en el control del ciclo de trabajo. Otro factor casi tan importante es la condición de la superficie. Aquí vemos una superficie bastante oxidada, ¿no? Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar con pistas de ese estilo o con trabajos de ese estilo, pero podemos considerar que cualquier cosa que toque el aire, que esté en contacto con el aire, inmediatamente se oxida. Y también, pues, existen pues muchos contaminantes
digamos, en la manipulación, por ejemplo, si yo lo toco, pues ya le estoy añadiendo grasa, ya le estoy añadiendo pues todo tipo de elementos que van a convertirse en una barrera para el calor. Entonces de ahí viene la necesidad de el flux, la importancia del flux en la eliminación de los óxidos. Entonces, puede ser que todo lo demás esté bien, puede ser que tengamos la punta correcta, la potencia correcta, el plazo de recuperación correcto, pero vamos a darnos cuenta de que si la superficie está sucia, pues simplemente no vamos a tener, no vamos a lograr el trabajo adecuado en cuanto al punto de soldadura a lograr. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta pues el uso del ¿cómo se llama? Del flux. Bueno, entonces, otro factor importante que vamos a tener en cuenta es el estañado, es el cuidado. Instructor, Sí, qué pena. Lo que pasa es que de pronto si ahorita que llamé lista, tengo problemas con el teléfono, me está apagando mucho, entonces si de pronto pues para que me tenga en cuenta ahí en el llamado lista. De igual manera aquí estoy, pero me apaga. ustedes. Cristian Benítez. Listo, Cristian. Bueno, entonces decíamos que la capacidad del cautín y todos los demás aspectos son importantes, pero tenemos que tener en cuenta pues la limpieza de la superficie y de la punta, ¿no? O sea, porque se puede formar óxidos se puede formar óxidos en la tarjeta, pero también se puede formar óxidos en la punta. Entonces vamos a ver el procedimiento adecuado de limpieza de las puntas. A ver, coloquemos una punta adecuada. Pongámosle esta. Entonces, supongamos que vamos a trabajar, pues, vamos a realizar X trabajo de soldadura. Aquí estoy trabajando con el cautín caliente, está a 315 grados, bueno, 316. Pero les decía que antes de hacer ningún trabajo de soldadura, yo tengo que tener el cuidado de darle adecuado mantenimiento a mi punta. Como ven, las puntas de los cautines tienen una especie de recubrimiento brillante, ¿sí? Dígame, Bernardo. Bueno, entonces decía que las puntas tienen un recubrimiento especial y la función de este es ayudar a que el estaño se adhiera y se distribuya adecuadamente en la superficie de esa punta. Si ese recubrimiento se daña, entonces esa punta podemos considerarla que queda inutilizada, esa punta ya no nos sirve. Aquí tenemos un ejemplo de una punta adecuadamente con el recubrimiento original y una punta a la que le han pulido por pelarle con abrasivos como lijas, como esponjas duras y demás, ¿no? Entonces le quitaron y esta punta básicamente ya no nos sirve porque no va a transmitir adecuadamente el calor. Entonces, para cuidar las puntas, bueno, una punta de estas es barata, 7,000, 8,000 pesos, es barata, pero si ustedes empiezan a trabajar con una estación profesional, vamos a ver que una punta pues, normalmente puede estar costando 50, 60 dólares. Recordemos que las puntas modernas integran todo el cuerpo, o sea, integran la resistencia, la punta, el calefactor en un solo componente y entonces el reemplazar estas es costoso. Entonces, para que una punta pueda durarles bastante tiempo, es necesario seguir un procedimiento de mantenimiento
todo el tiempo que se utilicen. Entonces, en primer lugar, vamos a trabajar con el cautín caliente. Vamos a darle el primer mantenimiento. Entonces, la idea es que vamos a emplear esto. Se llama esponjilla de lana de latón, ¿no? Posiblemente las amas de casa lo reconozcan como la esponjilla de bronce típica. Nunca, nunca esponjilla de lana de acero, nunca, porque si no vamos a rayar, vamos a dañar el recubrimiento de nuestra punta. Obviamente nunca lija, cuchillas, ni nada de filoso, sino tiene que ser un material bastante suave para limpiarlas, pero suficientemente áspero como para limpiar únicamente las impurezas que se forman alrededor de la punta. Entonces, si no, pues les va a costar bastante caro, ¿no? Una puntica de estas, una estación, hay estaciones como de 16, 17 millones de pesos, entonces dañen una punta de estas y van a tener un problema. Entonces les decía, para la limpieza adecuada, pues vamos a trabajar en caliente y vamos a necesitar un poco de soldadura. La idea es que le vamos a aplicar soldadura a nuestra punta para crearle una pequeña capa de soldadura y a continuación la limpiamos, ¿sí? Limpiamos nuestra punta con la esponjilla de bronce. Hay gente que utiliza estas esponjas que vienen para estas estaciones de soldadura, nunca esponja de estas de lavar loza, porque son diferentes, y entonces se humedecen y normalmente se le pasa a la punta, pero tiene el inconveniente de que pues provoca un choque térmico, ¿sabes? Un objeto muy caliente que choca de repente contra uno muy frío, hace que el caliente posiblemente causamos microfisuras en la capa de este recubrimiento, ¿no? Entonces, repito, la idea es que en caliente, con el cautín caliente a temperatura normal de soldado, aplicamos una capa de soldadura y limpiamos, ¿sí? Entonces, la punta básicamente queda lisa, perfectamente brillante y lista para trabajar. Y cuando vamos a terminar nuestro trabajo, entonces aquí voy a apagar el cautín, voy a apagar la estación, aplico una capa de nuevo de soldadura, ¿sí? Y esa soldadura la dejo, esa soldadura pues simplemente la dejo allí. ¿Para qué? Para evitar que se forme una capa de oxidación. Y cuando vuelva a iniciar, vuelvo a utilizar la estación o mi cautín, entonces vuelvo a colocar mi temperatura, vuelvo a limpiar, aplico estaño, vuelvo a limpiar y dejo lista la punta. Entonces esto es importante para el cuidado de todas las puntas. Como ven, es barato, solo requiere una de estas esponjillas de lana de bronce o esponjillas de cobre. Pues no es cobre porque es en realidad latón, esponjilla de lana de latón. Y eso es todo, ¿no? De uno no las encuentra. A veces las encuentro en el Éxito, también las encuentro en ¿cómo se llama? En la 14. Sí, son económicas. Bueno, entonces, listo con lo de la punta, listo con lo de la superficie, pues obviamente las superficies pues se trabajan limpiándolas. Inicialmente las podemos limpiar con el alcohol isopropílico para eliminar cualquier grasa. Yo utilizo alcohol isopropílico, lo puedo utilizar en jeringa, lo puedo utilizar en gotero, lo puedo utilizar en estos botecitos pequeños que vienen de las farmacias y puedo limpiarlo con cualquier elemento. Por ejemplo, yo usualmente utilizo mucho estos copitos para limpieza. También se utiliza, se puede utilizar unas toallas, hay unas toallitas, unas servilletas de papel, bueno, perdón, es como unas toallas de papel más bien. Se pueden utilizar toallas de papel. También se puede utilizar
unas toallitas humedecidas en alcohol isopropílico que se utilizan para cuando uno lo inyectan, ¿sí? Entonces le aplican esta toallita. Entonces en las casas médicas, no en las droguerías, las casas médicas las encuentran. Entonces yo empleo mucho de estos en la parte de microelectrónica y son baratas también, las podemos utilizar. Una vez hemos aplicado nuestra limpieza con el alcohol isopropílico, procedemos a aplicar el flux. ¿Listo? Una vez aplicado el flux y ya una vez alcanzada la temperatura adecuada, limpiamos la punta como siempre, eliminando el óxido y las impurezas de la punta. La punta queda como nueva y dura varios años. Pues yo tengo puntas de 5 o 6 años y están como nuevas. Y entonces a continuación pues vamos a proceder a hacer los puntos de soldadura. Por ejemplo, vamos a ver cuál es el efecto que tiene un cautín de 50 vatios cuando trabajamos con diferentes tipos de estaño, de soldadura en alambre. Entonces supongamos que tenemos dos contendores aquí. Tenemos en esta esquina al señor 6040 con calibre .3 de alambre, y por acá vamos a tener al otro señor que es el alambre sin estaño de un calibre similar, es .2, ¿no? Son ambos hilos de estaño muy delgados. Entonces, bueno, hagamos la misma prueba, 315 grados, mismo cautín, el estaño, la superficie ya está limpia, ya le aplicamos flux, entonces procedemos a aplicar el estaño 6040. Entonces vamos a darnos cuenta de que a medida que le estamos aplicando estaño, pues digamos que un cautín como estos en una masa térmica relativamente grande como esta, porque es todo un plano de cobre, entonces digamos que más o menos se comporta bien, 50 vatios. No es súper, miren que digamos que no se está licuando supremamente bien. Pero hasta cierto punto lo intenta. Estamos usando una punta grande, como les dije, para poder transmitir la mayor cantidad de calor posible. Pues digamos que no queda súper fluida, está batallando un poco. Bueno, no queda tan bien la aplicación del calor. Repito, ¿por qué? Porque tenemos una masa muy grande de metal, y este metal o esta masa lo que hace es absorber todo el calor del estaño. Aquí, bueno, repito, estoy trabajando a 316 grados y digamos que el comportamiento de este cautín pues no es tan óptimo. Por eso les digo que estos cautines hoy en día necesitan ser de mayor capacidad, de mayor potencia. Ahora pues limpiamos la punta y vamos a trabajar con el segundo competidor, que es el señor alambre de soldadura sin plomo. Aplicó flux, entonces mismo flux, misma temperatura, misma punta, mismo soldador, y le voy a colocar este alambre miren que pues prácticamente no le está derritiendo. Sí, básicamente no
no nos está ayudando, casi que no lo derrite. Tendríamos que subir la temperatura del estaño, perdón, del cautín, para poder obtener un resultado. Miren que la soldadura nos está dando. Y esta es la dificultad de trabajar con el alambre o la soldadura sin plomo. Estamos básicamente obligados a trabajar a temperaturas mayores y eso dificulta bueno, eso primero pues hace que pongamos en riesgo a la tarjeta electrónica. Bueno, vamos a trabajar de nuevo a 350 grados en otro punto. De nuevo, volvamos al... Profe, sí, qué pena. Lo que pasa es que tengo el celular al 1% y me va a pagar. No tengo el cargador aquí. Para que ustedes... por favor me tenga ahí gente para la Robinson Gómez, el listado. Bueno, Muchas gracias. escriban en el chat para tener el nombre suyo ahí presente. Listo, vamos a aplicarle flux esta vez a 350 grados, fluye bastante bien, la soldadura 60-40, fluye muy bien. Se atora un poquito, pero digamos fluye bastante mejor que en la temperatura de 315 grados. Digamos que esto está bien para derretir esto, pero si trabajáramos con tarjetas electrónicas, el riesgo de dañar algo se hace más grande. A mayor temperatura, tenemos el riesgo de dañar tanto la tarjeta como los componentes electrónicos. Si yo dejo aquí este cautín, lo probable es que el exceso de temperatura haga que la pista, que el cobre que está en esta tarjeta de circuito impreso se levante por el exceso de temperatura, se rebote. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque digamos que el criterio a emplear en una buena soldadura es emplear la menor temperatura posible en el menor tiempo posible. De lo contrario, estamos arriesgándonos a crear un daño en la tarjeta y bueno, básicamente vamos a por tratar de solucionar un problema, pues vamos a causar otro, vamos a dañar la tarjeta prácticamente sin reparación. Por aquí tengo una de estas pistas reventadas. Miren que aquí hay como un abombamiento porque miren, aquí se desprendió, al aplicarle demasiado calor se desprende el cobre de la pista y se daña, básicamente. Entonces, ese es el problema del calor. Ahora vamos a tratar, esperamos de que sí, ahora sí, tratar de hacer funcionar nuestro alambre sin plomo. Aplico flux, mismo cautín, misma temperatura, 350 grados, mismo flux, misma tarjeta. Pongo la punta limpia y veamos cómo se comporta. De nuevo sigue un poquito con las dificultades, aún a 350 grados. Tengo dificultad de trabajar con el estaño en plomo, en una superficie de mucha masa. Y digamos que este va a ser básicamente el trabajo cotidiano cuando trabajemos con electrónica moderna. Entonces miren que casi que no se derrite. Se está derritiendo el estaño de al lado, pero no se nos está derritiendo a unos 350 grados el alambre de soldadura. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cambiar aquí? Pues la electrónica, o esta preocupación del alambre sin soldadura, pues no va a cambiar.
las placas posiblemente no dejen de ser pesadas, van a seguir siendo pesadas, van a emplear mucha masa. Así que de aquí se ve pues la importancia de tener un cautín de potencia adecuada, ¿sí? Por eso le digo, 50 vatios no es suficiente para este tipo de trabajos. Por eso se necesita, ustedes necesitan asesorar a las empresas adecuadamente, porque pues no se pueden venir con el cuento de que las estaciones chinas hacen, o, digamos, baratas, o de las estaciones de baja calidad, hacen el mismo trabajo que una estación de buena calidad, ¿no? Y no es nada, miren, si yo aplico el calor a la soldadura con plomo, pues inmediatamente puedo transferir fácilmente el calor. Pero no puedo lograr el mismo resultado con una soldadura sin plomo. Bueno, a ver. Todavía nos quedan unos minutos, así que ya podemos irnos a la parte práctica, hacer una pequeña práctica a desarrollar con ustedes. Esta primera práctica aparece en la guía. La intención es que ustedes lo desarrollen en la medida de lo posible. Y para ello solamente vamos a necesitar cautín, el flux, un poco de estaño y alambre de cobre que ustedes pueden encontrar pues en las tiendas. Incluso he visto que aquí se encuentra botado, porque es el propio del cable UTP, y a veces el cable UTP lo botan. El cable UTP es un conjunto de alambres de cobre que vienen entrelazados en 4 pares. Entonces, si por ejemplo ustedes compran 1 metro, en realidad están comprando 4 pares, o sea, 8 hilos de este estilo. Entonces, dentro de la actividad que aparece en la guía, habla del manejo del soldador como primera práctica. Yo voy a ajustar la temperatura a 315 grados con este cautín con esta estación de soldadura. Ahí estoy trabajando a 315 grados para que lo vean. Ustedes pueden trabajar con el cautín tradicional de 30 a 40 vatios. Si lo tienen, si tienen uno de estos en casa, entonces el trabajo a realizar es sencillo. Vamos a realizar una serie de figuras de alambre en las cuales vamos a empezar a hacer el proceso de soldado de las mismas. Es decir, vamos a unir trozos de alambre para formar la figura. Entonces, supongamos que vamos a iniciar a hacer una figura, un triángulo. Entonces, este triángulo no necesita ser muy grande, puede tener 5 centímetros de diámetro, como en este caso. Y entonces la idea es empezar a hacer el trabajo de unir de generar estas uniones. Y podemos emplear varios métodos para poder trabajar. Existen pelacables como estos, ¿no? Pelacables automáticos que hacen el trabajo por nosotros. Aquí lo voy a poder pelar. A ver. Esto depende de un ajuste. Con este ajuste ustedes pueden trabajar con calibres tipo 24, súper delgados, así como calibres 8 o 10 que son para trabajos eléctricos, para instalaciones eléctricas o industriales. Entonces ahorra mucho el trabajo de pelar este tipo de alambres. Pero pues obviamente esto no es algo que todo el mundo tiene, así que podemos trabajar con otras herramientas más sencillas. Por ejemplo, la típica cuchilla, ¿no? O el bisturí. Entonces, con la cuchilla también podemos hacer el trabajo. Pongamos esto en la base. Y si, por ejemplo, queremos tener esta medida, todo lo que hacemos es, pues primero, evitar usar la cuchilla de forma perpendicular, ¿no?
sino oblicua, o sea, y con una inclinación. Colocamos el dedo debajo del conductor, no hay peligro, miren, con un conductor delgado y con una cuchilla afilada, aún así mi dedo está protegido, y con un corte oblicuo hacemos el mismo procedimiento de pelar un lápiz, ¿sí? Corte oblicuo para remover el conductor y ya tenemos nuestro conductor listo para trabajar. Otra forma sería usando el alicate o la pinza. Estas herramientas tienen un lugar, una parte afilada que está hecha para el corte de conductores, pero también la podemos utilizar para pelado de los mismos. Entonces, sobre todo con este tipo de conductores, pues todo lo que hago es colocar el alambre entre las cuchillas del alicate o la pinza y darle una vuelta. Es decir, voy a girar el alicate para hacer un corte, pues ustedes tendrán que hacer la práctica y luego simplemente jalamos y con eso eliminamos el aislante del conductor. Entonces tenemos 3 conductores, 3 alambres, 3 pedacitos de alambre, aproximadamente de 5 centímetros. No necesitamos que sean más largos para que no gastemos tanto material. Y bueno, la primera práctica, esta la voy a hacer yo, que es la de un triángulo. Y la idea es que ustedes realicen las prácticas que se sugiere allí, que son la malla de cobre, que es sencilla, luego el cubo de cobre, y luego, perdón, la escalera de cobre, el cubo de cobre, y luego la malla de cobre. Son 3 prácticas y la idea es que aquellos que puedan hacerlo, que estén en la capacidad de hacerlo, lo hagamos y presentemos como evidencia la fotografía de las figuras armadas. Entonces, lo que voy a hacer acá es empezar a relacionarme con los elementos del proceso de soldadura misma. Voy a empezar con el flux. Aplico el flux para eliminar el óxido, aunque aquí no, como recién los he pelado, casi no se ha formado óxido, pues de todas maneras lo vamos a aplicar. De nuevo con la punta del cautín limpia, previamente limpia. Entonces aplico el calor y a continuación aplico el estaño. ¿Listo? Ahí queda mi punto de soldadura hecho. Instructor, ¿dónde queda la guía? Qué pena. La guía se las voy a compartir junto con la carpeta del curso. En la guía o en la carpeta del curso hay una carpeta, les voy a dejar una carpeta que se llama actividades del curso. En esa carpeta vamos a cada uno de ustedes a crear una carpeta donde va a dejar las correspondientes actividades. Con el Las nombre, ¿no? Sí, con el nombre. Bueno, entonces vamos a colocar otro punto de soldadura. La soldadura puede ser cualquiera de 60-40. Típicamente la van a encontrar de 1 milímetro, ¿no? La normal. Instructor, ¿tiene que ser exactamente con ese conductor o puede ser con otro de más calibre? Más calibre implica más masa y más masa implica más trabajo para el cautín en hacer el punto. Entonces, miren que en una masa pequeña, como le digo, con la misma temperatura que hace poco trabajamos, pues hacer los puntos es muy fácil, ¿no? Pero si ponemos calibre grueso, entonces va a ser más difícil. Probablemente uno de 30 vatios tal vez haga las primeras figuras, pero al hacer algo como la malla de cobre, vamos a ver que se van a dificultar un poco hacer los puntos. Entonces yo recomendaría un alambre delgado como este. Bueno, aplico flux, aplico calor
y aplico el estaño. Y ahí queda mi punto. Procuren a lo largo del proceso ir limpiando la punta con la esponjilla de lana de latón. Nunca con otra cosa. Entonces, aplico calor. Aplico el estaño. Listo, ya está el punto. Con eso, bueno, he armado mi figura. He armado mi figurita. La idea es que ustedes pues armen estas figuras. A ver, permítanme, ya les muestro.